Bueno, un gusto saludarlos. Vamos a continuar entonces con la saga El Plan Reptiliano del Control de la Humanidad. Vamos entonces para el capítulo 10 y comenzamos. Bueno, entonces vamos a comenzar después de lo que vimos la vez pasada, que terminamos con la imagen de María Orsic, quien fue una mujer participante de la Alemania nazi que jugó un papel fundamental en la elevación de conciencia o en la investigación de otras razas extraterrestres dentro de la Alemania nazi. Vamos a volver a esa época después de la Primera Guerra Mundial, el espacio que hay hasta antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. En esa época es la época en la Alemania de las sociedades secretas. En particular, se desarrolla la sociedad secreta Thule, ¿cierto? Fundada por un señor Rudolf von Sebottendorf, ¿cierto? Este señor funda una sociedad secreta de clase alta, los integrantes eran de clase alta y enseñaban temas de ocultismo, magia negra, control astral, muchos temas de cosas oscuras, ¿sí? Era muy difícil el acceso a esta sociedad, era bastante restringido y no bastaba con tener las condiciones, sino que tenían que cada integrante ser aceptado por esa clase alta que eran los participantes de esta sociedad. Esta sociedad, aunque era muy elitista, decidió de alguna manera acercarse más a la población obrera de Alemania y por eso crean o patrocinan el Partido Obrero Alemán, el DAP, ¿cierto? Este partido más tarde se convierte en el Partido Nacional Socialista, que fue el que lideró Hitler, ¿cierto? El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, pero la sociedad Tula, aunque era muy cerrada, quería llegar a la gente, quería tener una cercanía con las personas y por eso patrocinan ese partido, ¿cierto? Algo muy importante es que esta sociedad seguían las enseñanzas de un personaje muy famoso que vamos a ver ahorita, que se llama o se llamaba Aleister Crowley, que se llamaba la gran bestia por todo lo que estudió. Este señor Aleister Crowley era inglés, ¿cierto? Era hijo de padres ingleses, sus padres eran dueños de una cervecería muy famosa en Alemania, eran millonarios, este señor fue millonario, por lo que toda su vida nunca trabajó formalmente, sino se dedicó a investigar los temas oscuros. Sus padres eran evangélicos, profundamente dedicados a la iglesia, y él todo lo que fuera iglesia le molestaba y promovía, él mismo se hacía llamar que era el anticristo, ¿sí? Un poco tal vez como en rechazo a lo que practicaban sus padres. Entonces él mismo se hacía llamar que era una entidad oscura y empezó a estudiar los temas de oscurantismo, de magia negra y se volvió muy fuerte en eso. Publicó varios libros al respecto. Hay uno que se llama Tratado de Magic, con K, de magia, que enseña cómo hacer magia. Es un libro de mucho cuidado, pero es muy interesante. Y un libro también que se llama La Ley, donde básicamente enseña que el ser humano debe hacer siempre lo que quiera y lo que esté a su alcance sin importar lo que suceda. Ese señor Aleister Crowley, por todas esas prácticas, fue llamado por su mamá la bestia, que era una bestia. Y a él mismo le gustaba que lo identificaran con el número 666 de la bestia. Decía que él tenía pacto con el diablo, que conocía muchas cosas ocultas y que le encantaba que lo llamaran la bestia. Bueno, este señor fue buscada por varias sociedades secretas de la época. En particular una sociedad secreta que se llamaba Golden Dawn Society, o sea, la Sociedad del Amanecer Dorado, de la Aurora Dorada, lo invitó a que hiciera parte de la sociedad. Aquí sí lo invitaron a que hiciera parte de la sociedad porque él era muy reconocido. Aristócrata con dinero, solo estudiaba eso y como iba contra todo el deber ser, pues llamaba mucho la atención. Entonces lo llaman a ser parte de muchas sociedades secretas. Después de hacer parte de la Down Society, él creó la Sociedad de la Estrella de Plata, sirve estar en Londres, otra sociedad secreta basada en las enseñanzas de la Sociedad de la Aurora Dorada, y fue invitado por otra sociedad secreta, la OTO, Ordo Templi Orientis, otra sociedad secreta, a implantar las enseñanzas que tenía ya en la Golden Dawn Society. Entonces fíjense que este señor
era como el rockstar de la época y lo invitaban a todas esas sociedades secretas, ¿cierto? Influenció mucho a un joven en la época que le gustaba mucho el tema del arte, la arquitectura y el tema del ocultismo, que era Hitler. Hitler muy joven vagaba ahí por todos los lugares de Alemania, diferentes bares, participaba en muchas tomas de peyote, de inducir estados de conciencia artificiales para ver qué es lo que sentía, y le llamaba mucha la atención las enseñanzas de este señor Aleister Crowley, como a muchos de la época y como a muchos seguramente de hoy en día, que es interesante pues leer y conocer ese punto de vista de este señor, ¿cierto? Él escribió el libro muy famoso, como les dije, que se llama Tratado sobre la Ley, que promulgaba básicamente que el hombre tenía que hacer lo que quisiera, sin tener en cuenta nada más. Entonces este señor Aleister Crowley tuvo una influencia muy fuerte en esas sociedades secretas alemanas de la época, en el camino iniciático de Hitler, en los temas de oscurantismo que le llamaban a él mucho la atención, siendo un muchacho que quería ser arquitecto, que quería ser artista, pero la vida le tenía otro enfoque. Aparece también en el escenario otro integrante de la sociedad Tull que se llamaba Dietrich Eckart, ¿cierto? Y él se caracterizaba porque le gustaba mucho investigar los temas del anticristo. Él decía dentro de la sociedad Tull que su labor era preparar al anticristo cuando llegara para que desarrollara su papel en la tierra. Y ahí empezó a darse cuenta, encontró a Hitler y vio el interés de ese joven por los temas oscuros, por los temas de astrales, por los temas profundos, por la magia negra, y encontró que tenía las condiciones para ser un estudiante de la sociedad Tull. Pero ocurrió una cosa, Hitler no era aristócrata, entonces la sociedad Tull nunca lo aceptó formalmente como integrante de la sociedad, pero sí lo invitaban a todas sus reuniones, lo acogían, y desde el año 1920 hasta el 1923 Hitler fue estudiante de este señor Dietrich Eckart en todos los temas de ocultismo y magia negra. Se especializó en eso y era reconocido, invitado a la reunión de la sociedad Tull, donde participaban jueces, jefes de policía, profesores como integrantes formales, conferencistas, muchos industriales de la época, familias aristócratas, cirujanos y científicos. Entonces Hitler, aunque no hacía parte, era muy reconocido en esta sociedad Tull, en sus enseñanzas las practicaba y era como un fiel representante de lo que enseñaba la sociedad Tull sin llegar a ser parte de esta sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la sociedad Tull? Este señor Dietrich Eckart dijo: Hitler es la persona que yo estaba buscando. Para mí, decía Dietrich Eckart, es el anticristo. Y empezó a formarlo como aprendiz de la sociedad, ¿cierto? Fue reconocido socialmente como el hombre que podía salvar a la humanidad para establecer la superioridad aria en el planeta, ¿sí? Pero nunca fue aceptado como integrante de la sociedad. En el tema de la sociedad, una sociedad aria, hay dos visiones. Una que pues, se puede tener en la parte de la raza, que es una raza superior, y otra que yo también he estudiado bastante, que es la superioridad aria de una raza genética que tiene una conexión especial con el espíritu y que mantiene su genética para lograr despertar el espíritu y el poder interior en el ser humano y dejar de pedir cosas hacia afuera. Entonces, en lo que yo he investigado, cuando hablan de una raza superior, lo hablan en ese sentido, ¿sí? No que esta raza sea mejor que la otra, sino que hay unas condiciones genéticas en algunos seres humanos que les permite trabajar mucho más la conciencia para despertar la conexión con el espíritu y ayudar a otros a hacerlo, y que esos seres humanos deberían mantenerse aparte de todos, digámoslo, sin cruzarse, digamos, sexualmente con ellos, para mantener esa línea genética del despertar del espíritu y del poder interior. Sí, eso es lo que yo vi de la raza aria, y Hitler pues promulgaba eso de la raza aria. Puede ser en el sentido de una raza alemana superior, o podría ser también en el sentido de una raza que tuviera esas condiciones genéticas. O sea, algo dejaba ver que Hitler, siendo un medium reconocido, un conocedor profundo del mundo astral,
de todas las plantas sagradas, tenía también algunos temas de conciencia. En mi concepto, en algún momento él pierde su rumbo con ese propósito que tenía, particularmente cuando una raza extraterrestre, los Draco, lo contacta, porque ve en él como un candidato ideal, un líder ideal para el trabajo o el enfoque o el objetivo de la raza reptiliana, que era crear un nuevo orden mundial en el planeta, ¿no? Sin embargo, Hitler logró el resurgir de toda la Alemania, logró el crecimiento industrial, financiero, económico de toda Alemania y la ubicó como una potencia mundial, ¿sí? O sea, Alemania después de la Primera Guerra quedó muy acabada, ¿cierto? No había trabajo, se logró con Hitler que todas las empresas resurgieran, que la industria alemana resurgiera y que se volviera una potencia mundial, ¿sí? Entonces logró los temas de vacaciones para los obreros y desde el Partido Nacional Socialista logró muchas cosas interesantes y Alemania se volvió una potencia y así se mostraba ante todo el mundo. Digamos que esa fue la parte positiva y como por lo que la gente de alguna manera le reconocía eso. La parte negativa es un poco el acuerdo que logra hacer con esta raza draconiana. Bueno, entonces, después de que muere Dietrich Eckart en el año 1926, Hitler continúa entrenándose en las artes ocultas con este señor que se llama Erich Janussen. Este señor es conocido porque es el padre de la telepatía y del el control mental, ¿sí? Entonces, él era judío, pero a pesar de ser judío, sabía mucho, escribió varios libros de telepatía, de control mental, de lectura de mentes. Hitler decidió estudiar con él y hacer entrenamiento en telepatía y en percepción mental. Él también le enseñaba a Hitler temas de autosugestión, imagen personal desde el punto de vista energético, manejar los medios desde el punto de vista energético, temas de control mental a las multitudes. Lo desarrolló en percepción extrasensorial e hipnosis masiva. Les enseñó técnicas de hipnosis masiva, cómo capturar la atención de la gente, ¿cierto? Y en apoyo a la labor que ya venía desarrollando Hitler, que venía siendo preparado por la Sociedad Tull, la Sociedad Tull también compró el periódico de los trabajadores. Lo compró para ponerlo al servicio de Hitler, publicar muchas cosas de Hitler y lograr que él siguiera penetrando en el común de la gente y ser reconocido por las diferentes personas, ¿sí? En ese momento Hitler tenía el enfoque de seguir con esa Alemania pujante, pero también la tentación de los Draco, de los reptilianos, que le hicieron un ofrecimiento especial y ya vamos a ver cuál es. Entonces, dentro de la Sociedad del Amanecer Dorado estaban los reptiles, ¿sí? Este señor Samuel Mahler fue el fundador de la Sociedad del Amanecer Dorado, que posteriormente le legó a Aleister Crowley, ¿cierto? Y él decía que estaba siempre en esa sociedad en conexión con un grupo, unas entidades que llamaba los jefes secretos. Según parece eran los reptiles, y él decía así explícitamente, literalmente, y lo voy a leer. Él decía: con los jefes secretos con los cuales yo estoy en contacto y de los cuales recibo la sabiduría de la segunda orden, ellos acostumbran a reunirse conmigo físicamente en un lugar establecido. Por mi parte, creo que ellos son seres humanos que viven en este planeta, pero que poseen poderes terribles y superhumanos. Siento que estoy en contacto con una fuerza tan terrible que solo puedo compararla con la fuerza que uno recibiría estando cerca de la luz de un rayo durante una gran tormenta. O sea, describe así la influencia reptil. Y yo les he contado que psíquicamente los reptiles son muy fuertes. Él los veía como seres humanos porque recuerden que los reptiles tienen una característica que es el shape shifter, o sea, el cambio de forma. A él se le presentaban como seres humanos, ¿sí? Pero como él los describe, uno dice, está viendo un reptil, porque es una fuerza y un tema psíquico tan profundo que nadie, a no ser que esté en su poder interior, sería capaz de aguantarlo. Este fundador posteriormente hereda o entrega la Sociedad del Amanecer Dorado a Aleister Crowley, que sigue con su crecimiento. Entonces viene el ascenso de Hitler y cómo se posiciona Hitler. Este integrante del equipo de Hitler, que se llama Martin Bormann,
cumple un papel fundamental en el ascenso de Hitler, ¿cierto? Manejaba las finanzas del partido nazi y las finanzas personales de Hitler, ¿cierto? Él logró que los fondos del partido se incrementaran en 1.4 billones de Reichsmark, que era como el franco de esa época, en un año, permitiendo que el partido pudiera financiar muchas cosas y muchos proyectos más. Logró aumentar el patrimonio de Hitler. ¿Por qué? Porque él estableció que el 1.5% de todos los pagos de nómina que se hicieran a los empleados de las empresas alemanas debían ir como impuesto a las arcas de Hitler, ¿cierto? De manera que los fondos de Hitler aumentaron como en 30 millones de Reichsmark en ese año, ¿cierto? Manejaba los beneficios de los derechos de un libro que escribió Hitler, que se distribuía en toda Alemania, que se llamaba Mein Kampf, mi lucha. Gestionaba los derechos de imagen de Hitler, cobraban los colegios, escuelas, por los textos que hablaban de Hitler, porque había todo un adoctrinamiento en los colegios a los niños sobre Hitler, que lo adoraban como un dios. Los derechos de imágenes, de postales, de afiches, también los cobraba él, y creó el Fondo Cultural de Adolf Hitler. De esta manera Hitler ya en el año 38 era multimillonario, gracias a este señor que es Martin Bormann, pero eso tenía un objetivo específico, que no solamente era recaudar dinero, sí, dinero como medio para llegar a otro lado. Dentro de los colaboradores de Hitler aparecían tres fundamentales: Hermann Göring, que era el jefe de la Luftwaffe, o sea, era el jefe de la Fuerza Aérea Alemana. Hasta el final de la guerra él fue el jefe. Rudolf Helfs, que era el segundo al mando de Hitler, era como el de inteligencia, pero con él pasó algo, y es que decidió huir a Escocia. Él decidió irse para Escocia, para desde Escocia tratar de hacer un acuerdo de paz con Inglaterra para finalizar la guerra a espaldas de Hitler, y no lo logra. De alguna manera lo ven como traición y él se queda exiliado, de manera que el tercero, que era Martin Bormann, pasa a ser el segundo, y Martin Bormann lo que hace es pegársele a Hitler, estar al lado de Hitler, andar con Hitler todo el tiempo, manejarle ya sus temas personales, su agenda, sus finanzas, tanto que este Martin Bormann nunca pidió vacaciones para no perder el control que tenía y la cercanía que tenía un poco sobre Hitler. Entonces inicia una estrategia de infiltración de los Estados Unidos por los nazis. En esa época, como en el año 43, en la Operación Barbarossa, en la batalla por Rusia, se le dio la vuelta a toda la guerra. Los rusos retuvieron a muchos alemanes en una batalla muy sangrienta, ¿cierto? Y comenzaron a avanzar los rusos hacia el oeste, con el apoyo de los aliados que habían llegado a Sicilia, y ya los aliados comenzaban a tomarse Italia. Entonces todo el armamento que le dañaban a los rusos, los aliados se lo reponían sobre el terreno, de manera que los alemanes no podían competir, porque los tanques que perdieron, muchos tanques, como cientos de tanques perdieron los alemanes, no los podían reponer. En cambio los aliados sí. Y ahí fue cuando Martin Bormann se da cuenta y dice: vamos a perder la guerra, ¿sí? Y como vamos a perder la guerra, tenemos que diseñar una estrategia sólida en negocios, en fondos de dinero, en fondos financieros, para establecer también la influencia de Alemania en otros países del mundo a través del dinero. La noticia era que Hitler desde el principio sabía que la guerra se iba a perder, pero el objetivo de Hitler no era la guerra, era la conexión con una civilización extraterrestre que le iba a dar una información importante que a él le gustaba y le iba a permitir acceder a una base en la Antártida. Esta civilización eran los dracos. Inicialmente a Hitler trataron de contactarlo por medio de María Orsic, los nórdicos, una raza de origen pleyadiano, donde le decían que le podían entregar el mapa o los planos de una nave para que la construyera para beneficio de la humanidad, como se lo comunicó María Orsic, que era la medium alemana. Y también lo contactaron los Draco. Los Draco le ofrecían era poder, le ofrecían expansión, y lo invitaron a ser parte con su gente de la flota aérea de los Draco, que se llamaba la Dark Fleet, la flota oscura, que patrullaba el sistema solar y otras galaxias conquistando planetas, e invitaron a Hitler a ser parte de esa conquista, parte de esos planetas, y le dieron un espacio en la Antártida.
La Antártida tiene una característica y es que es una zona que no es de ningún país. Y allá en una zona especial, los dracos tenían una gran caverna bajo tierra que por el tema volcánico era una biosfera de clima cálido, con vegetación, con fauna y flora diferente y podía albergar una ciudad tan grande, mucho más grande, 4 o 5 veces Nueva York. Y una biosfera totalmente vivible. Por eso es que muchas veces la gente dice la Tierra es hueca. No, no es hueca. Es que tiene el efecto volcánico, hace cavernas tan grandes que forman una biosfera adentro y parece que uno estuviera entrando a otro planeta, pero no es hueca, sino tiene por debajo muchas ciudades las que se llaman ciudades intraterrenas. Y estos dracos le ofrecen a Hitler eso, le dicen le vamos a dar ese acceso a la Antártida para que usted lleve toda su flota, todas sus naves, toda su tecnología cuando la guerra se acabe, se ubique en la Antártida y de allí le vamos a dar una base en la Luna, en el Comando de Operación Lunar para que usted tenga acceso al espacio y posteriormente usted tenga acceso también a Marte. Entonces eso a Hitler le llama la atención y dice, yo me voy con los Draco, ¿cierto? Entonces Martin Bormann tiene el objetivo de financiar toda esa estrategia, ¿no? Y que la guerra siga siendo una cortina de humo y establecer todos los fondos para llegar allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Martin Bormann? Todas las obras de arte que tenía Hitler, que se había robado en los museos de Berlín, de Bremen, de Colonia, y las obras que le habían sido confiscadas a los judíos, las subastaba en el gran hotel de Lucerna, ¿sí? Y todo ese dinero lo guardaban para la estrategia que tenían establecida. Entonces, ¿cómo fue la estrategia de financiación? Subastando todas estas obras de arte recogieron más o menos 1 millón de francos, ¿cierto? Lo pusieron en un banco alemán, el J. Henry Schroden Bank. Tengan en cuenta que ya los alemanes compraban bancos, ¿sí? Martin Bormann, que era muy inteligente, compró bancos y compró muchas cosas más para la estrategia que les conté de la Alemania nazi. Los quilates de los cortes de diamantes que venían de los Países Bajos, que también controlaba la Alemania nazi, los utilizaban para sobornar a los oficiales de los países extranjeros, por ejemplo, especialmente los de Argentina, para lograr que los emigrantes nazis y los hombres de negocios fueran aceptados en su momento en Argentina cuando acabara la guerra. ¿Por qué Argentina? Porque era una ciudad muy cerca a la Antártida, que era el plan donde tenía que llegar Hitler. Y pues digamos que faltarle la palabra, el robo y la falta de moral en la naturaleza de los nazis porque estaban aliados con los dracos. Recuerden que a los dracos no les importa no cumplir con su palabra ni los acuerdos y ya en ese momento se había establecido un acuerdo con los dracos y con los reptiles. Entonces, ¿qué hace Martin Bormann? Crea un proyecto que se llama Eagle Flight, el vuelo del águila. El objetivo de este proyecto era financiar la huida de Hitler y de los nazis hacia Argentina. Entonces, ¿qué hizo Bormann? Compró una compañía naviera de barcos italiano para tener acceso por el mar. Adquirió una aerolínea transcontinental italiana que tenía una ruta que viajaba desde Roma a Buenos Aires, pero pasaba por Sevilla, las islas de Cabo Verde, Recife y Río de Janeiro, de manera que podía utilizar un avión civil y no un avión militar para enviar carga y personas a Argentina y no ser detectado. Envió cantidades de dinero falso a todas las embajadas de Alemania en el mundo, más o menos en esa época 4.6 billones, eso era mucho dinero, era el 10% del dinero que tenían los bancos británicos, y lo distribuyó en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Era distribuir todo el dinero de Alemania en diferentes partes del planeta, en zonas o lugares que fueron seguros. Dinero que fuera robado, falsificado, fondos legales o ilegales, debía ser distribuido a lo largo del mundo porque ya la guerra la iban a perder. Entonces el enfoque fue abrir cuentas bancarias en muchos bancos extranjeros e invertir en compañías extranjeras que finalmente eran controladas por Alemania. O sea, la inversión era tan grande que los alemanes quedaban dueños de muchas compañías alrededor del mundo y ya tenían una empresa de barcos y una empresa de aviación para transportarse. No aviación militar, sino civil, para evitar ser detectados. Entonces,
¿Cuál es la estrategia empresarial nazi? Dentro del proyecto de sacar a Hitler Eagle Flight, porque Hitler no murió en Alemania, ¿sí? Murió un doble de Hitler y de la esposa Eva Braun, pero Hitler finalmente emigró a Argentina. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, dentro de este proyecto Eagle Flight, en el año 40, entre el año 43 y 45, más de 200 compañías establecieron subsidiarias en Argentina. Compañías alemanas pusieron subsidiarias en Argentina, de manera que muchos alemanes tuvieron que emigrar a Argentina. Para evitar que el partido nazi les prohibiera esto, Martin Bormann lo que hizo fue utilizar como una especie de lavado de dinero con compañías fantasmas en Suiza, España y Portugal para enviar los recursos a Argentina y también enviarlos a estos países y ocultarlos, ¿cierto? Todas las patentes de investigación eran transferidas usando estos mismos países. De manera que al terminar la guerra, estas compañías en Argentina contratarían a los nazis que llegarían usando rutas secretas, ¿sí? Así fue como el criminal nazi Adolf Eichmann llegó a ser empleado de la Mercedes-Benz, de los carros en Argentina, ¿sí? Y esta misma técnica usaron con las compañías que tenía Alemania en Portugal, España, Suiza y Turquía. Es decir, empresarialmente se distribuyó Alemania por todo el planeta Tierra, ¿sí? Con empresas y con dinero, con empresas que se posicionaban en la industria de cada uno de los diferentes países. Y es así como nace la estrategia de Alemania, que es el Cuarto Reich. La estrategia del Cuarto Reich, que hoy está funcionando, es infiltrar las empresas del mundo y lograr el control del planeta para establecer un nuevo orden mundial, ¿sí? Entonces, infiltrar y poseer empresas en Estados Unidos, por ejemplo, la multinacional E.G. Barman tenía en la época la mayoría de votación en las juntas directivas de 170 empresas de Estados Unidos y holdings minoritarios más o menos 108 empresas de Estados Unidos. Usando un banco de Estocolmo, el Skilda, que era un banco alemán, y utilizando a los hermanos suizos Wallenberg, compraron la empresa americana Bosch Corporation. Esa empresa Bosch, creo que ya no se llama Bosch Telecom, Bosch vende conmutadores y tecnología de comunicaciones, ¿no? Entonces, esa empresa fue comprada realmente por Martin Bormann, utilizando como intermediarios a los hermanos Wallenberg. Entonces, fíjense que se va haciendo con el gobierno de diferentes empresas. El banco Skilda compró acciones y bonos estadounidenses para Bormann, ¿cierto? Y Bormann logra crear 980 compañías principales, 770 en países neutrales, todos alrededor del mundo, 98 en Argentina, 58 en Portugal, 102 en España, 233 en Suecia, 234 en Suiza y 35 en Turquía, además de otras empresas no reveladas. Es decir, todas las empresas, todo el potencial económico se distribuye por todo el mundo y es así como nace el Cuarto Reich. En el Cuarto Reich, los grupos de alemanes, empresarios y soldados empiezan a migrar a San Carlos de Bariloche. Allá se establecen algunos, esta es una foto. Otros migran a una ciudad que se llama Villa General Belgrano, no conozco ninguna, dicen que es un pueblo alemán en Argentina. Allá también migran estos nazis. En Villa La Angostura también llegan allá. A muchos pequeños pueblos de Argentina se instalan allá. A Santa Rosa de Calamuchita también se instalan allá muchos de la Alemania nazi y en muchos pueblos pequeños de la Argentina. De manera que todos llegan allá. ¿Y por qué llegan allá? Porque el presidente en esa época, que era Perón, y su esposa Eva Braun, dieron el permiso. Perón, desde el año 1941, era integrante del partido nazi que estaba en la nómina de los nazis, ¿sí? Ellos le pagaban un sueldo. Y dicen que muchos de estos de la Alemania nazi ayudaron al golpe de Estado allá en Argentina. Entonces, de alguna forma, Perón tenía como esa afinidad con ellos y les permitió como esa entrada, y ellos ya tenían en Perón un elemento que les permitía entrar a la Argentina sin tener restricciones y sin ser rechazados los alemanes, porque ya tenían muchos descendientes allá en la Argentina. Entonces, después de que termina la guerra, esta señora María Orsic, la medium, es la que le dice a Hitler: ¿usted para dónde quiere coger?
Hitler le dice yo me voy con los dracos y ella dice no, yo me voy con los pleyadianos, yo no quiero utilizar más la tecnología que nos van a dar y abandona la Alemania nazi. Dicen que se va con los pleyadianos y que aparece posteriormente como Sam Jansen en las visitas que tuvo Wilhelm Meyer en Suiza de los extraterrestres. Aparecía un extraterrestre que se llamaba Sam Jansen, que muchos dicen que era María Orzig, y María Orzig también se va con un grupo de mujeres que no deciden participar en esa estrategia que inició Hitler con los reptilianos. ¿Qué hace Hitler? Empieza ya desde mucho antes de la guerra, el desarrollo de tecnología extraterrestre alemana. Empieza el desarrollo de varios tipos de naves Omni, que fue los planos que recibió también de los Dracos. Se llamaban el Hanebaum 1, Hanebaum 2, y eran ya naves antigravedad. Estamos hablando del año 34, que utilizaban en la guerra. O sea, fíjense que no era para él primordial ganar la guerra, porque con estas naves antigravedad que tenía, podía volver nada a cualquiera, pero no era el objetivo. Y vamos a ver que entonces Hitler lo que hace es pasarse para la Antártida. Cuando termina la guerra, lo vamos a ver en el próximo capítulo, emigrar a Argentina, y empiezan a enviar toda la tecnología, toda la parte militar alemana a la Antártida, y estos ovnis que construyeron desde el año 34, que tenían tecnología antigravedad, que podían viajar ya a la Luna y grandes distancias, pues era una fuerza muy grande, ¿sí? Porque además estaban armados. O sea que si Alemania hubiese querido ganar la guerra, pues lo hace facilito, ¿sí? Estas naves se instalan allá en esa caverna en la Antártida, y más adelante vamos a ver que en una operación que hizo el almirante Richard Beer, que de ahí sale un libro que se llama La Tierra Hueca, realmente la Tierra no es hueca, él se va allá a acabar con esta facción de la Alemania nazi en la Antártida, y cuando llega allá se va con todos los destructores de Estados Unidos, todo, y cuando llega salen estos ovnis y los acaban a todos. Todas las naves, todos los destructores, barcos, submarinos de Estados Unidos son acabados, y Richard Beer se devuelve y le dice al presidente, no, allá no podemos hacer nada sino hacer un pacto con ellos porque son muy fuertes, ¿sí? Y ahí se desprende la operación Paperclip, donde cuando se pierde la guerra, todos esos científicos alemanes que han desarrollado estas tecnologías espaciales son aceptados en Estados Unidos como científicos de la NASA, vamos a ver, como científicos de investigación, y se les perdona la vida. ¿Por qué? Porque su tecnología era tan fuerte que incluso alcanzaron a hacer un sobrevuelo sobre la Casa Blanca, sobre Los Ángeles, en el año 42, y nadie los pudo detener, porque ya tenían esta tecnología de ovnis. O sea, Hitler no se había quedado quieto. Hitler también desarrolló esta campana nazi que tenía como objetivo viajar en el tiempo, ¿no? O sea, era una campana que lo podía llevar al futuro, era en saltos de 20 años, ¿sí? Ya hoy en el tiempo se puede viajar hacia adelante, hacia atrás, sin ser múltiplos de 20 años a cualquier año específico, como lo muestran muchas películas de ciencia ficción, entre comillas. Para mí no hay nada más cierto que en la ciencia ficción. Entonces esta campana nazi también fue una tecnología desarrollada por Hitler, y ellos llevaban y traían armamento, se movían entre diferentes lugares, ponían el armamento y la gente al lado, y las campanas lo teletransportaban al lugar donde iban, o hacia el futuro o hacia el pasado cuando necesitaban hacerlo, ¿sí? Esa fue una tecnología también entregada por los extraterrestres. Y también digamos que esta tecnología fueron allá establecidas en la Antártida, en Alemania. Se les dio ese espacio a los nazis por parte de los reptilianos, de los Draco en la Antártida, y con la tecnología que tienen los alemanes, el 8 de agosto del año 1942 logran por primera vez llegar los alemanes a la Luna en una nave tripulada y elaborada por ellos. Y llegan y ocupan un espacio en un sitio que hay en la Luna que se llama el Comando de Operación Lunar, donde viven más o menos 62 razas extraterrestres, benévolas y no benévolas. La Luna es un sitio diplomático que alberga el Comando de Operación Lunar, y allá tuvo un espacio en el año 42 la Alemania nazi, entregada por los Draco.
Posteriormente, hasta el año 54, ya la Alemania nazi logra llegar a Marte y establece una ciudad en Marte que se llama la Mars German, la Alemania de los alemanes, y donde hay muchos seres humanos viviendo actualmente desde esa época. Entonces, el desarrollo ha sido bastante, se ha enfocado en varios aspectos, que era realmente lo que buscaba Hitler. Hitler fue visto en el año 52 en Tunja. Hay una foto que les voy a mostrar en el próximo capítulo, pasando aquí por Colombia, por un departamento de Colombia, por una ciudad de Colombia que se llama Tunja, visitando y también con un propósito de llevar un mensaje a muchas ciudades cercanas a la Argentina de la investigación que se estaba haciendo ya en los temas de conciencia que han descubierto con las civilizaciones extraterrestres. Lastimosamente, en el acuerdo que se hizo erróneamente con los Draco, pues los resultados no fueron del lado benévolo, pero es un poco la historia de cómo la influencia reptiliana llega hasta la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de hoy en día establecer el nuevo orden mundial en el planeta. ¿Ok? Entonces voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, que sería el capítulo 11. Creo que voy a hacer 2 capítulos más y termina la saga. Entonces, si te gustó, acá hay un botón abajo. Si quieres aportar algo, colaborar, bienvenido. Lo que consideres, divulga esto, dale me gusta para que más personas lo puedan ver. Me gusta en YouTube. Compártelo con quien consideres que tiene la conciencia para ver esta información. Un abrazo para ti. Nos vemos en el próximo capítulo del Plan Reptiliano para el control de la humanidad. Muchas gracias.